Bien, no se desconecten, ya llegamos y vamos a empezar hoy con nuestro taller de vida espiritual en la noche de hoy. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos regale su bendición, su amor, que nos dé dirección, sobre todo en momentos en los que a veces nos sentimos confundidos, en los que a veces sentimos que nos cansamos. Es normal cansarse. A veces la gente pregunta si es normal que uno sienta cansancio en la vida espiritual, y la respuesta es sencilla: sí. Porque lo que no se renueva se muere. Y por eso es importantísimo que cada uno de nosotros en su vida espiritual constantemente la esté alimentando y sobre todo la esté llenando de Dios. Por eso vamos a encomendar nuestros cansancios, vamos a encomendar nuestras preocupaciones y a pedirle al Señor en esta noche que nos regale la bendición de poder sentir su presencia. Cuando más cansados nos sintamos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Hay veces que tal vez sin pensarlo, sin quererlo, el momento del masazo espiritual llega. El momento de la debilidad espiritual llega y nunca estamos preparados para eso. Por eso pidámosle al Señor hoy que sea cual fuere el sentimiento de nuestro corazón, que sea cual fuere el sentimiento en nuestra mente, en nuestro interior, nunca olvidemos que Dios sigue siendo nuestro Padre, que nunca estamos huérfanos, porque su misericordia, su amor y su paternidad siempre, siempre, siempre es fiel. Levanto mis manos, levanta tu corazón, aunque no tenga fuerzas.
levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy vamos a terminar con nuestra tercera mentira sobre el Evangelio de Satanás. Recordemos que hemos venido haciendo una recopilación de análisis sobre mentiras espirituales que al principio suenan como una verdad, pero que en el fondo son una mentira espiritual. Recordemos que la primera tenía que ver con la felicidad y es una mentira más o menos que suena como: Dios solo quiere que seas feliz. La segunda mentira que habíamos visto, la habíamos visto como consecuencia de la primera. Y esa consecuencia nos decía que solo se vive una vez. Y recordábamos que este tipo de mentiras que a veces nos decimos, en muchas ocasiones nos hacen caer en dinámicas espirituales muy negativas, pero que tienen una particularidad, y es que son como la serpiente, muy astutas. No las descubres, no las analizas, caes fácilmente en lo que te proponen. Y la tercera mentira, que es la que estamos acabando de analizar, tiene que ver con las mentiras y tiene que ver con la verdad, y es: debes vivir tu verdad. Habíamos dicho anteriormente que andar en la verdad produce estabilidad, produce centralidad en la vida y clarifica la vida. Cuando uno no vive en la verdad y crea su propia verdad, en el fondo lo que está creando son excusas, son justificaciones para hacer de nuestra vida un monumento a nosotros mismos. El problema es que, como todo ídolo, porque hay veces que nos volvemos ídolos para nosotros, pues como todo ídolo es vano y no obtengo nunca de ese ídolo lo que espero. Hoy vamos a terminar con esta mentira de debes vivir tu verdad. Y habíamos cuestionado anteriormente lo que tenía que ver con la verdad, especialmente con la nuestra, diciendo que tendríamos que preguntarnos si lo que creemos que es verdad, porque muchos de nosotros hemos creado una verdad alrededor de nosotros que muchas veces no es. El peor mentiroso es el que se cree su propia mentira. Y en muchas ocasiones este tipo de mentiras espirituales nos hacen creérnosla, así de sencillo. Por eso hoy la vamos a terminar. ¿Qué podemos empezar diciendo para terminar el tema de la mentira y el tema de la verdad? Lo primero que podríamos recordar es que hay un elemento fundamental que todo mentiroso se cree, y es que creemos que la verdad es relativa. Es decir, depende de un sinnúmero de cosas que estén alrededor de nuestra vida por las cuales nosotros nos creemos lo que creemos. Entonces,
la persona que va a hacer algo malo, antes de hacerlo y sabiendo que está haciendo algo malo, normalmente crea una verdad que para esa persona lo es, pero que no es la verdad en sí. En el fondo son excusas y justificaciones espirituales para que esa verdad que creamos justifique lo malo que vamos a hacer. Cuando uno vive diciendo que uno debe vivir su propia verdad, lo que en el fondo está diciendo es que las cosas malas que hace tienen una razón de ser. Pero el hecho de que para ti tengan una razón de ser no significa que esté bien. Todo me es lícito, mas no todo me es permitido, dice San Pablo. Y esa lectura que hace San Pablo sobre la verdad nos plantea lo que habíamos dicho en el anterior martes, y es que hay una verdad absoluta y es la de Dios. La verdad os hará libres, dice el Evangelio de Juan. De manera que si la verdad nos hace libres, la verdad no puede ser relativa. Es decir, la verdad no puede depender de la manera como yo veo la vida. Es que para mí eso está bien porque yo lo veo así. El hecho de que tú lo veas así no significa que esté bien. El pecado, pecado es. Hay ocasiones, por ejemplo, especialmente cuando la gente se va a confesar, donde generalmente la gente suele hacer o suele sacar muchas excusas, justificaciones. Entonces hay ocasiones en que el penitente, cuando llega al sacramento de la confesión, dice: Padre, yo le pido perdón a Dios por esto, pero lo que pasa es que mi marido, mi esposo, mi jefe, mi mamá, mis hijos son así, 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 y yo por eso hice eso. Eso es una verdad que uno se crea, pero no necesariamente es la verdad. Esa verdad que uno normalmente se crea es para justificar su propio pecado. Es decir, yo soy así de malo o yo hice esto malo porque es que en mi vida sucedió tal cosa. Y uno lo cree como si fuera una verdad. Eso es hacer que la verdad sea relativa. Entonces, ¿qué sucede? La verdad no puede ser relativa. La verdad no puede depender de cómo yo vea la vida. Porque eso sería como decir que cada pecado que cometemos tiene una razón de ser y por tanto no es pecado. Por eso es que la gente, cuando se suele confesar, decíamos ahora, normalmente me ha pasado en ocasiones que cuando la gente se confiesa dice algo más o menos como: pues padre, mire, pecado, 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 así como que uno diga pecado, no tengo. Lo normal, ahí viene la propia verdad, ¿no? Lo normal. Y entonces uno como confesor pregunta: ¿y qué es lo normal? No, padre, lo de siempre, pues, unas rabiecitas, una mentirita ahí blanca, porque es que el otro día, porque es que ya le ponemos hasta colores a las mentiras, ¿no? Una mentirita blanca, verde, azul, amarilla, una mentirita dulce, amarga, qué sé yo. O sea, solemos disfrazar el pecado de lo que nosotros creemos que es, pero eso no deja de decir que es pecado. Entonces la gente dice: no, lo normal. ¿Qué es lo normal? Mentir. ¿Qué es lo normal? Gritar. ¿Qué es lo normal? Insultar. ¿Qué es lo normal? Tener mal genio. Eso le parece normal. Cuando todas esas cosas pueden ser comunes, pero no son normales. No todo lo común es normal. Y eso tenemos que aprenderlo en la vida espiritual. ¿Es común que la gente mienta? Sí. No les está hablando el que nunca ha mentido, por ejemplo. No les está hablando el que mejor genio tiene. Sí, es común que la gente mienta. Es común que la gente sufra de impaciencia, de intolerancia, de mal genio. Es común, pero no significa que eso sea normal. Porque cuando nos vamos a analizar el pecado en profundidad, las rabiecitas no son simples rabiecitas. Las rabiecitas terminan teniendo repercusiones profundamente dolorosas en la gente con la que usted vive. Las mentiras también.
La impaciencia también, y muchos otros pecados que creemos que son normales. Pero el hecho de que creamos que son comunes no es que sean normales. Por eso la gente a veces suele no confesar esos pecados. Piensa que tener un pecado grave es matar a alguien. Piensa que tener un pecado grave es cometer adulterio nomás. No. Hay otros pecados que tal vez tú o yo, según nuestra manera de ver, pareciera que no son pecado, pero no significa que no lo sean. Cuando disfrazamos todos esos pecados de excusas, lo que estamos haciendo es que la verdad es relativa y en el fondo no lo es. La verdad es la verdad, punto. Porque si Dios nos manda a vivir en verdad, podríamos decir que no significa entonces que no, pues nos manda a vivir en verdad cuando nos convenga. Hoy vamos a descubrir que no. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3 dice: porque vendrá un tiempo, en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus pasiones, se harán con un montón de maestros para oír novedades. Es decir, lo que está denunciando San Pablo a Timoteo es que no nos va a gustar en un momento determinado escuchar la verdad. A nadie les gusta escuchar la verdad. Por eso siempre es más fácil mentir. Porque la mentira la puedes manipular, la verdad no. Ese es el problema de los que no nos gusta vivir en la verdad, que la verdad la podemos manipular a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, porque como así vemos la vida. En cambio, la verdad es la verdad, no la puedes manipular. Por eso San Pablo denuncia que más bien, en vez de escuchar la doctrina sana, es decir, la verdad de Dios, nos va a gustar escuchar un poco de charlatanes simplemente para oír cosas muy novedosas. Eso pasa cuando uno no quiere vivir la verdad. Hoy el Evangelio hablaba de la autoridad. Y hay una cosa que tal vez la quería hablar antes, pero hoy la quiero mencionar. Y tiene que ver con el hecho de, miren, si fuera por santidad, tal vez ni yo estuviera parado aquí delante de ustedes hoy. Porque no soy ni el más bueno ni el más santo. Téngalo por seguro que no. La autoridad con la que hablo no es una autoridad que me viene de mi manera de ser o de mi manera de obrar. Todo lo que yo les enseño aquí, todo lo que compartimos en este espacio de formación, es fruto también de una experiencia espiritual, de una lucha personal, lo hemos hablado tal vez en otros martes. Entonces no quiere decir que yo sí soy el verdadero, que yo sí hablo con verdad, que yo no tengo defectos, no. El que les habla aquí también tiene las mismas luchas que ustedes y multiplíquelas. Porque los sacerdotes no somos tan omnipotentes como a veces pensamos. Seguimos siendo humanos. Que usted nos quiera ver diferente, eso es totalmente válido y yo lo entiendo. Pero tenemos las mismas luchas. Y nuestra autoridad viene no tanto de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Viene de la verdad que Dios coloca en nuestros labios y que es una verdad que no podemos negar. Eso es importante decirlo porque hay veces que la gente le dice a uno: no, padre, es que para usted es fácil decirlo porque como usted es padre, como usted ora todos los días, como usted celebra la misa, como sus manos son ungidas. No, no crea. Nosotros también tenemos las mismas luchas que usted tiene. Por eso lo sabemos. Entonces, hay una cosa importante. ¿Por qué decidimos vivir nuestra verdad? Cierro paréntesis. ¿Por qué decidimos vivir nuestra verdad? Por dos cosas fundamentales. ¿Por qué decimos o por qué decidimos justificar las cosas malas que hacemos creyendo cosas erróneas? ¿Por qué justificamos? Porque emocionalmente tiene más sentido para nosotros. Porque en el fondo, claro, cuando uno miente, cuando uno decide vivir su verdad, ¿se siente bien con quién? Con uno mismo. A uno no le importa si Dios se complace, como diría la lectura del Evangelio el domingo. Este es mi hijo, mi elegido en quien yo me complazco. No,
uno no se complace en Dios cuando miente, uno se complace en uno mismo, porque decíamos anteriormente que lo que busca el enemigo es que tú seas fiel a ti mismo, no a Dios. Y en la mentira, cuando tú dejas de hablar sin la verdad, lo que estás haciendo es eso, siendo fiel a tu manera de obrar y de ser. ¿Por qué? Lo segundo, ¿por qué decidimos vivir nuestra propia verdad? Pues lo que decíamos ahora, porque la verdad está pasada de moda. Todo el mundo miente, creemos que el hecho de que todo el mundo mienta es normal y no, ya dijimos que no lo es. Entonces, cuando uno miente, puede manipular esa verdad. Y al manipular esa verdad, pues puede hacer con ella lo que quiera, porque como en el fondo es tu propia verdad. Pero no siempre tu propia verdad es la verdad. Yo diría que la mayoría de las veces. Entonces, lo que tenemos que tener claro en primera medida en esta noche es que la mentira espiritual de vive tu propia verdad, nos damos cuenta que no es cierto, que es una mentira espiritual que no podemos seguir viviendo. ¿Por qué? Porque la verdad no cambia en función de nada ni de nadie. La verdad es la verdad y punto. Es que yo tengo mi manera de ver las cosas. Véala desde donde quiera. Si quiere, suba a Cristo Rey y la ve. Pero eso no significa que esa verdad sea la verdad. Por eso, la verdad no cambia en función de nada ni de nadie. Porque a veces caemos en esa casuística, ¿no? No, es que yo soy así, padre, porque es que si usted tuviera la mujer que yo tengo, o el esposo que yo tengo, o los hijos que yo tengo, entonces usted entendería por qué yo hice eso malo. No, está mal, punto. Eso que usted hizo no es. Ese pecado que estás cometiendo, por más excusas que le busques, no es la verdad. Puedes tener todas las excusas que tengas, pero eso no significa que sea la verdad. Ahora, es importante esto. Es importante que coloquemos sobre la verdad de Dios 4 puntos importantes. El primero, que la verdad es que tu verdad es relativa, porque la verdad en el fondo no lo es. Me explico, parece como un trabalenguas, pero no lo es. En el fondo, lo que es relativo es tu verdad, pero la verdad no es relativa. La verdad de Dios es la verdad y punto. Dios es blanco o negro. Pero si usted quiere seguir pensando que la verdad es gris, eso es su problema. Pero en el fondo, por más de que te digas todas las excusas o te saques todas las justificaciones que quieras, en el fondo tú sabes que está mal. En el fondo tú sabes qué es lo que no debes hacer para tu vida y que no te puedes seguir mintiendo. Lo importante es eso, es entender que no podemos seguir mirándonos a la cara, mirándonos al espejo y siguiendo con estas creencias tan absurdas de creer que porque yo lo veo así, así es. No es así. Usted y yo tenemos que empezar a romper con esos pequeños ídolos. Y el primer pequeño ídolo que uno tiene es uno mismo. Diríamos, o pensaría yo, que el primer y gran ídolo que uno tiene en la vida es uno mismo. Porque uno cree que está bien. Porque uno cree que lo que hace mal, lo hace mal porque se merece, porque es que lo que le pasó en la vida y tu historia familiar y lo que te hicieron y lo que te pasó y lo que usted luchó, deja que usted haga lo que está haciendo mal. Y resulta que no. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es un Dios chiquito. Eso es un ídolo. Es un Dios chiquito que creemos que nos va a dar lo que nosotros esperamos. Por eso podríamos decir que el primer gran ídolo de la vida de uno es uno mismo. Porque uno piensa que lo que uno está haciendo está bien. Uno a veces piensa que uno no tiene errores. ¿Por qué a usted y a mí? A ver, pensemos esto. ¿Por qué a ti y a mí no nos gusta que nos critiquen?
¿Por qué a ti y a mí no nos gustan que nos coloquen bajo la lupa? Porque a veces pensamos que todo lo que hacemos está bien hecho. Y no somos tan perfectos, ni somos tan buenos como en ocasiones pensamos. El hecho de que usted peque distinto a su hermano no lo hace menos pecador. Es igual, tan pecado es el suyo como es el mío. Aquí no se trata, lo hablábamos hace unos meses cuando iniciamos estas catequesis en septiembre, cuando hablábamos, no sé si lo recuerdan, de la medida de quién es más bueno que otros. Colocamos al padre Oscar, a Hitler, a mí, y yo siempre me coloco como el bueno. Yo no soy tan malo como, pero sí soy más bueno que. Yo no soy tan malo como la vieja bruja, metida, chismosa del frente. No soy tan mala como ella, pero sí soy mejor que fulano, sutano y perencejo. A veces somos así. O yo diría que casi todo el tiempo. Por eso no nos gusta que nos critiquen. Por eso no nos gusta que nos hagan ver lo que estamos haciendo mal. Por eso no nos gusta que nos juzguen. Y resulta que en el fondo es por esto, porque pensamos que lo que hacemos está justificado por todas las cosas que pensamos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en el fondo la verdad es que tu verdad, lo que es relativo es tu verdad, pero la de Dios, Dios nunca es relativo. Dios es, punto. Dice el libro del Éxodo, yo soy el que soy, el mismo ayer, hoy y siempre. Dios siempre es. Así de sencillo. Entonces, asimismo, la verdad no puede ser relativa. Lo que es relativo es lo que usted cree que es verdad. Segundo, caminar por fe, o con este concepto, caminar por fe es confiar en las verdades de Dios sin acomodarlas. Eso es muy importante. Cuando usted camina por fe, usted cree en las verdades de Dios y no los acomoda a su manera. Entonces usted dice, por ejemplo, ya que últimamente he tenido tantas direcciones espirituales sobre los afectos, si usted sabe que alguien le está haciendo daño y Dios le mostró que esa persona no es, ya Dios le dijo, no es que cada que está cerca tuyo te hace daño. ¿De quién sería el problema si a pesar de que Dios le muestra esto por fe, usted termina diciendo cosas como, no, pero yo sé que Dios todo lo puede y yo quiero estar con esa persona porque yo sé que Dios la va a cambiar? ¿El problema es de Dios o es suyo? No me contesten, usted sabe la respuesta. Si yo estoy viendo que esta manera de obrar me está rompiendo a mí, está rompiendo a mi familia, está rompiendo mi vida económica, Dios te muestra por camino de fe de que eso que estás haciendo te está dañando, te va a quitar todo lo que amas. Pero tú acomodas. No, pero es que esto pasa por una razón de ser, es que Dios quiere que yo aprenda y por eso hasta que yo aprenda yo lo voy a seguir haciendo hasta que aprenda. Eso es acomodar a Dios. Cuando uno camina por fe, le cree a Dios. Ay, pero es que yo no quiero eso, yo quisiera estar con esa persona. Ah, pero es que yo no quiero eso, yo quisiera seguir haciendo eso que estoy haciendo mal. Ya Dios te mostró lo que debes hacer. Ya es tu decisión si quieres acomodar la verdad de Dios a lo que tú crees. Y en el fondo te vas a dar cuenta que es una mentira. Tercero, debemos dejar de querer que Jesús se adapte a nuestras suposiciones y conveniencias. Si hay algo que normalmente hacemos en la vida de la fe es eso. Es que queremos que Dios se adapte a todo lo que nosotros queremos y creemos. Y Dios nunca se va a adaptar a ti. Lamento decirte que Dios va a seguir siendo Dios, pero no se va a adaptar a lo que tú quieres. Cuarto,
El antídoto para el relativismo, el antídoto para no seguir acomodando todo a como a mí me conviene, a lo que me conviene, es lo que Dios declara en su palabra. ¿Por qué vivimos con tantas mentiras? ¿O por qué vivimos diciéndonos tantas mentiras? Porque no leemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una y es verdad y punto. Entonces, claro, si no leemos la palabra de Dios, terminamos haciéndole decir a Dios cosas que no ha dicho, aunque las diga, ¿no? ¿Usted sabe cuántas mentiras la gente dice hoy en día, incluso con la Biblia? O incluso con cosas que no dicen en la Biblia, ¿no? Ayúdate que Dios te ayudará. No sé dónde lo dice en la Biblia, pero la gente dice que está en la Biblia. Ese tipo de cosas nos hacen creer, ojo esto, nos hacen creer cosas que no son. Incluso hay gente que con textos bíblicos dice mentiras. ¿O qué le pasó a Jesús en el Evangelio cuando fue al desierto? Todas las tentaciones estuvieron acompañadas de la palabra de Dios. El diablo citando al mismo Dios para hacer caer en tentación a Jesús. Eso pasa hoy en día. Y eso pasa con nosotros, que por no leer la palabra de Dios creemos cualquier cosa. Por eso el problema de la vida, de la verdad espiritual, no es hermenéutico, es de obediencia. O sea, el problema de la verdad no es de interpretación, no es de que venga, es que analicemos a ver si tal cosa o tal otra. No, aquí no tenemos que analizar nada. El problema de la verdad espiritual es que aprendamos a ser obedientes. Por eso decíamos acá, caminar por fe es confiar en las verdades de Dios, sin acomodarlas a lo que tú quieres. Porque nuestro problema no es de interpretación, no es hermenéutico. Nuestro problema es que aprendamos a ser obedientes. Por eso no nos gusta la verdad, porque todo lo queremos acomodar. Ahora, ¿cuál es la solución? Porque, padre, usted nos plantea el problema. ¿Y uno cómo aprende a vivir en la verdad? Pues aquí vamos a hacer una comparación entre Eva y Jesús. Así como a Eva se le aparece la serpiente, la tenta y ella cae, Jesús también tiene en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, su propia prueba, su propia tentación. Vamos a ver cómo responde cada uno ante la tentación. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es lo que decimos acá, conocer lo que Dios dijo. La única manera de salir de las mentiras es siendo fiel a lo que Dios dijo, no a la manera como tú ves la vida. Porque si no, nos pasa lo de Eva. ¿Qué pasó con Eva? Eva prefiere la verdad de la serpiente a la verdad de Dios. ¿Cuál era la verdad de la serpiente? Comillas. Con que Dios te dijo que no podías comer. Con que Dios, es decir, te está escondiendo algo, pilas. Ese Dios no es tan bueno como tú crees. Ese Dios no tiene cara de ser Dios. Y ella prefirió esa verdad, esa duda, que a la verdad que Dios le había manifestado alrededor de la creación. Cuando a Jesús lo ataca el enemigo, el diablo, ¿cómo le responde Jesús? Cuando él ataca al enemigo, cuando es atacado por el enemigo, él lo ataca con la verdad de Dios. Cuando el diablo le cita la palabra, Jesús ¿cómo le responde? Con otra palabra. Sencillo, hermanos. Cuando es atacado Jesús por el diablo, pues Jesús le responde con la misma palabra. Esa es la diferencia entre los dos. La diferencia entre los dos es que Eva prefiere la verdad de la serpiente.
Jesús prefiere la verdad de Dios. Esa es la diferencia. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Mateo, dice, si eres el Hijo de Dios, le dice el diablo, dile a estas piedras que se conviertan en panes. Pero Jesús respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego le dice, se pone como más elevado, ¿no? 2.0. El pecado es así, ¿no? Cuando ve que no puede con vos en algo, se pone 2.0 o 3.0, es decir, versión mejorada. Y viene con el segundo ataque. Dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, le cita la palabra, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra alguna. ¿Usted qué hubiera hecho? Pues sí, ¿no? Y se tira. Eso hubiera hecho uno. Claro, pues es que la palabra dice eso. Yo me voy a tirar. ¿Qué hace Jesús? Jesús le responde con otra palabra y le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Lo mató. Y así termina todas las tentaciones. ¿A punta de qué? De la verdad de Dios. La solución a las mentiras es conocer lo que Dios dice. Porque cuando uno conoce lo que Dios dice, sabe lo que Dios quiere. Y cuando uno sabe lo que Dios quiere, aunque sea difícil, Dios te da el poder para cumplirlo. Punto. Segundo, cuando la serpiente ataca a Eva, Eva no tiene pasajes bíblicos, no tiene cómo defenderse. Pero usted dirá, padre, pero pues es que a ver, ahí todavía no estaba escrita la Biblia. Pero ya Dios había tenido palabras de amor con Adán y Eva. Les había dado la creación, eran amigos, tenían una relación cercanísima a Dios. Y no tiene cómo responder con las palabras que su creador le había dado. Jesús, cada que el diablo lo ataca, rectifica cuando el diablo tuerce las palabras. Es decir, cuando el diablo acomoda la palabra a sus conveniencias, Jesús ¿qué hace? Práquete, se la acomoda. Le dice, no, eso que tú dices no es. Eso es como una frase que normalmente dice algo así como, un texto sacado del contexto se vuelve un pretexto. Eso pasó aquí. El diablo sacó un texto de la Biblia, lo sacó del contexto y lo colocó a decir cualquier cosa. ¿Qué hace Jesús? Lo rectifica, vuelve a buscar la verdad dentro de esa palabra. Tercero, Eva habla de todo con la serpiente, pero nunca le recuerda ni nunca reconoce la bondad de Dios. ¿De qué habla Eva? Solamente habla de lo que Dios le prohibió. ¿Ven? Cuando uno no quiere hablar con la verdad, siempre anda mirando el punto negro en la hoja blanca, no la hoja blanca con un punto negro. Entonces, en vez de hablar de todo lo bueno que Dios había sido con ella, de lo único que le habla a la serpiente es de qué? De la prohibición. ¿Qué hace Jesús? Como Jesús conoce a Dios, no necesita que otro le ande preguntando quién es Dios. No necesita que el testimonio de otro le haga conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo conoce. Eso es como cuando alguien le viene a traer un chisme de otra persona y usted le dice, no me interesa tu chisme, porque yo conozco a esa persona y lo que conozco no es lo que tú me estás contando. ¿Qué hace Jesús? Eso. ¿Qué hace Eva? Se queja. ¿Qué hace usted? Sería la pregunta. ¿Usted qué es lo que normalmente hace? Se queja, se pone a llorar, ve el punto negro en la hoja blanca, maldice su desgracia, se vive quejando de lo malo que le va en la vida, o aprende a buscar en lo que conoce de Dios, lo que Dios le manifiesta todos los días. Eso es lo que tenemos que hacer para aprender a buscar y encontrar la verdad.
cuando hagamos eso, la mentira no va a ser parte de nuestra vida, no va a tener el poder que tiene en nuestra vida y va a ser más que una manera de obrar, un estilo de vida. Bien, hemos terminado entonces con la tercera mentira. La primera, Dios quiere que solo seas feliz. No, Dios quiere que seas feliz y que seas santo. La segunda mentira, que tiene que ver con lo que hacemos y con lo que obramos, nos muestra algo muy diferente a lo que cada uno de nosotros pensamos. Eso de que solo se vive una vez y por eso hagamos todo lo que se nos ocurre porque solamente se vive una vez, sabemos que hoy es una mentira, porque toda acción tiene unas consecuencias. Y esa única vida que Dios te da, Dios quiere que la vivas bien. Y esta tercera mentira de que tú eres tu verdad, también es otra mentira. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que muchas veces acomodamos la verdad a nuestra conveniencia, apartándonos de la verdad que Dios tiene. ¿Cuál va a ser la cuarta? Que es la que vamos a empezar dentro de 8 días. La cuarta es: lo que sientes es la realidad. Decíamos en la primera, de la felicidad, que uno de los elementos más difíciles para poder entender eso de que Dios no solo quiere que seas feliz sino santo, es el tema de las emociones. Hoy en día las emociones tienen una preponderancia brutal en la vida espiritual de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Lo que nos hace sentir bien. Pero no todo lo que nos hace sentir bien significa que esté bien. Por eso de que lo que sientes es la realidad, nos damos cuenta que no es. Porque muchas veces nos damos cuenta que la realidad es mucho más de lo que uno siente. Porque lo que siente a veces lo engaña a uno. Hay veces que uno tiene sentimientos, emociones que controlan la vida de uno por un sinnúmero de situaciones que nos hacen equivocar frente a la verdad de Dios. Bien, eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Recordemos que si quiere ver las anteriores catequesis, los puede buscar con este logo, y para que nos sigan también en Luz Directa, para que todos los días tenga una frase bíblica, tenga una frase para la vida que le pueda servir. Vamos a orar. Ahí donde está, en su casa, con los suyos, si quiere orar por alguien en esta noche en especial, si quieres orar por alguna intención, vamos a pedirle al Señor en esta noche que coloque palabras de vida en nuestra boca. Palabras de vida incluso con nosotros mismos. Porque a veces nos creemos las mentiras que otros dicen sobre nosotros. A veces nos decimos mentiras a partir de las cosas que otros piensan de nosotros mismos. Por eso pidámosle al Señor, en esta noche en especial, que nos regale su bendición, que nos regale su amor. Hoy, Padre amado, nos rendimos ante ti y te pedimos, Señor, que coloques palabras de vida, de verdad y de amor, Señor, en nuestra boca. Limpia, Señor, nuestro corazón de las mentiras que el enemigo siembra en él. Limpia, Señor, de nuestra mente toda atadura, toda maldición, toda tristeza, toda angustia, que no nos deja ver, Señor, el amor y tu verdad en ella. Hoy te damos gracias, Señor, porque has colocado, Señor, palabras en nuestro corazón, tu palabra en nuestro corazón. Permítenos que en todo lo que hagamos, permítenos, Señor, que en todo lo que vivamos, seas tú, Señor, obrando y actuando. Gracias, Padre amado, por esta palabra que hoy has colocado en nuestra vida y por la bendición de descubrirte y de conocerte para apartar toda mentira y todo engaño de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos dentro de 8 días. Que Dios los bendiga el martes próximo por este canal. Buenas noches.